Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Gulum Baktas dejó a Bar Baktas y reveló una verdad impactante: no podía vivir a la sombra de Yağmur Yüksel. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Bar, Yağmur y Gulum, este triángulo acaba de explotar. Te lo contamos todo. Desde hace semanas, se hablaba de una frialdad entre Gulum Baktas y Bar Baktas. Las apariciones conjuntas se redujeron, las miradas cálidas desaparecieron y los rumores crecieron. Pero nadie esperaba que Gulum rompiera el silencio con una declaración tan directa como devastadora: no podía vivir a la sombra de Yağmur Yüksel. Siempre estuvo presente, aunque no la veíamos. La relación entre Bar y Yağmur se remonta a hace varios años. Aunque ambos siempre insistieron en que solo eran buenos amigos, muchos notaron una conexión emocional entre ellos. La chispa entre ellos nunca desapareció por completo. Gulum, al parecer, fue consciente de esto desde el principio. En sus propias palabras, Bar estaba conmigo, pero parte de su corazón seguía con ella. Yo lo sentía cada día. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Yağmur Yüksel habría retomado el contacto con Bar hace unos meses. Si bien no hay pruebas de una relación romántica directa, los mensajes y las salidas secretas encendieron las alarmas. Una amiga cercana a Gulum reveló: ella lo amaba, pero no podía seguir sintiéndose segunda. Gulum es fuerte, decidida, y sabe lo que vale. En un reciente evento, Gulum apareció sola y radiante, vestida con un elegante conjunto blanco. Al ser abordada por la prensa, no esquivó las preguntas y fue tajante: decidí dejar de esperar a que eligiera. Me elegí a mí. Por su parte, Bar ha permanecido en silencio. Solo se limitó a publicar una historia en su cuenta de Instagram con una frase enigmática: a veces, el silencio es la mejor respuesta. Sin embargo, sus seguidores notaron que ya no sigue a Gulum en redes sociales, lo que confirma que la separación es definitiva. Yağmur Yüksel, que hasta ahora había evitado cualquier tipo de comentario, finalmente habló con una conocida revista. Su respuesta fue simple pero contundente: no me metí en nada. Lo que Bar y yo tuvimos, quedó en el pasado. Pero si todavía hay sentimientos, no es mi culpa. Las redes sociales estallaron. Muchas mujeres salieron a apoyar la decisión de Gulum, considerándola un ejemplo de fortaleza y dignidad. Comentarios como "te mereces alguien que te elija sin dudar" y "admiro tu valentía" inundaron sus publicaciones. Otras, sin embargo, criticaron a Bar por no haber sido claro y haber mantenido un lazo emocional con Yağmur mientras estaba con Gulum. Mientras tanto, los medios no han dejado de especular. Algunos periodistas del corazón aseguran que esta ruptura marcará un antes y un después en la trayectoria pública de Gulum Baktas. Tras años de compartir una imagen de pareja estable y admirada, su decisión de alejarse de Bar ha sido interpretada como un acto de empoderamiento. No faltan quienes ya la comparan con otras figuras públicas que decidieron priorizar su bienestar personal frente al espectáculo del amor idealizado. En un popular programa de televisión, una panelista comentó: lo que hizo Gulum fue valiente. No muchas mujeres se atreven a romper con una figura tan querida como Bar Baktas, especialmente sabiendo que el ojo público siempre juzga más duro a la mujer. Pero lo hizo con dignidad, sin escándalos innecesarios. Por su parte, las marcas con las que Gulum colabora no tardaron en reaccionar. Varias campañas publicitarias han comenzado a utilizar su imagen con mensajes de independencia, resiliencia y autoafirmación. Incluso se rumorea que podría lanzar su propio libro o documental contando su versión completa de la historia. Mientras tanto, el silencio de Bar comienza a hablar más que 1000 palabras. Aunque no ha dado entrevistas, ha sido visto recientemente en Estambul, acompañado por algunos amigos. Su rostro mostraba cansancio, y varios testigos aseguraron que parecía ausente, desconectado. Nadie sabe si está procesando la pérdida o si, en el fondo, sigue dividido emocionalmente entre Gulum y Yağmur. Los seguidores de Bar también están divididos. Algunos le piden que hable,
que sea claro y honesto sobre lo que siente. Otros simplemente lo defienden, asegurando que está siendo atacado injustamente por una situación que, según ellos, se ha salido de proporción. Pero lo cierto es que el público, en general, exige respuestas. En cuanto a Yamur, su reaparición ha sido analizada con lupa. En las últimas semanas ha retomado su actividad en redes sociales, compartiendo imágenes de su día a día, frases inspiradoras y momentos con amigos. Algunos interpretan esto como un intento de mostrarse ajena a la polémica, mientras otros la acusan de aprovechar el momento para volver al centro de atención. A pesar del ruido mediático, Gulum ha mantenido una postura serena. En una entrevista concedida a una influencer conocida, explicó: "No me arrepiento de haber amado. Pero ahora me toca amarme más a mí misma. No puedo competir con un fantasma". Yamur no estaba en nuestra relación físicamente, pero emocionalmente sí. Y eso destruye poco a poco. Esa frase se viralizó. "No puedo competir con un fantasma" se convirtió en tendencia, utilizada por miles de personas que se identificaron con su dolor. Incluso se han organizado espacios virtuales donde mujeres comparten sus experiencias de sentirse en segundo plano en sus relaciones. Gulum, sin quererlo, ha dado voz a un sentimiento común pero pocas veces visibilizado. Lo que también sorprendió fue la reacción de la familia de Bar. Su hermana menor publicó un mensaje ambiguo en redes, diciendo: "A veces, perder lo que creemos perfecto es el primer paso para encontrarnos de verdad". Muchos interpretaron esto como un respaldo a Gulum y un llamado de atención a su propio hermano. Los periodistas intentaron contactar a los padres de ambos protagonistas, pero hasta el momento han preferido no hacer declaraciones. Se espera que en los próximos días alguno de ellos rompa el silencio. Mientras tanto, una productora ya estaría trabajando en una serie basada libremente en esta historia. Aunque los nombres cambiarían, el guión se inspiraría en los elementos centrales de este triángulo amoroso moderno: amor, silencio, fantasmas emocionales y decisiones dolorosas. No cabe duda de que lo que empezó como un rumor ha escalado a convertirse en un fenómeno cultural. Y aunque el tiempo dirá qué caminos tomarán Bar, Gulum y Yamur, lo cierto es que la audiencia ya ha tomado partido. Ahora solo queda esperar: ¿habrá una reconciliación inesperada? ¿O veremos el renacimiento de Gulum como una figura aún más influyente y admirada? Y hasta aquí este impactante episodio del mundo de la fama. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué harías en el lugar de Gulum? ¿Crees que Bar merezca una segunda oportunidad? Tu opinión nos importa mucho. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de los famosos.